Bien, en esta sesión vamos a entrar ya a lo que se refiere a la unidad 2 que corresponde a estructura de los materiales. A lo largo de las sesiones anteriores pues hemos estado comentando que algo que permite determinar ciertas propiedades o ciertas características de los materiales pues es su estructura cristalina o que presente una estructura amorfa. Ya lo hemos comentado varias veces. ¿A qué nos referimos a grandes rasgos o de forma general a una estructura cristalina que presentan los átomos o iones cierto ordenamiento? Y nos referimos a un material que presenta características o que tiene un desorden, o cuando presenta un desorden los materiales en su interior correspondiente a sus átomos, pues decimos que es un material amorfo, porque no existe ese orden a diferencia de un material cristalino. Entonces, en esta unidad nos vamos a enfocar a esos ordenamientos que pueden presentar los materiales. Obviamente, pues hay ciertas características y hay más contenido con respecto a estos dos conceptos de un material cristalino y un material amorfo, que es el que vamos a revisar a lo largo de esta unidad. Obviamente, pues repito, muchas de las propiedades que presentan los materiales pues dependen de este ordenamiento o del desorden que puedan presentar sus átomos o iones. Repito, vamos a ver en esta unidad todos esos detalles, esos conceptos que se relacionan a esto de estructura cristalina o estructura de los materiales. Vamos a pasar a esto. Bien, el tema que vamos a revisar con respecto a estructura de los materiales es el de estructura cristalina y sus consecuencias en sus propiedades o en las propiedades. Pues viene a reafirmar lo que hemos estado comentando, repito, a lo largo de las sesiones anteriores, que el ordenamiento pues va a generar o va a presentar o va a permitir que los materiales tengan determinadas propiedades. Ya lo habíamos mencionado, que la mayoría de los metales pues presentan este ordenamiento, la mayoría de los cerámicos presentan este ordenamiento. Los materiales como pueden ser los polímeros o los materiales compuestos, pues pueden presentar de forma parcial un ordenamiento que permitan que tengamos presencia de una estructura cristalina, pero en su mayoría en esos casos pues se presentan como materiales amorfos. Entonces vamos a ver ya más a detalle a qué se refiere con esos conceptos. Bien, pues entendemos que pues el arreglo de átomos se va a poder representar de tres maneras. Si le podemos decir de cierta manera como arreglo de átomos, pues vamos a presentar un arreglo sin orden, pero también va a presentar un arreglo u orden de corto alcance y un arreglo o un orden de largo alcance. Obviamente sin orden pues ya estamos entendiendo que nos estamos refiriendo algo parecido a un material amorfo, que andan por cualquier lado o de forma aleatoria la posición de los átomos, o que están de forma libre esos átomos, por lo cual no guarda un orden específico. Obviamente cada una de estas definiciones que podemos decir nosotros como arreglo, que pues aquí pues sería raro decir que pues es un arreglo el que no presente orden, pero vamos a manejarlo así. Cada uno de estos arreglos pues va a tener un impacto con respecto a sus propiedades y a la estructura. La estructura pues no siempre va a ser la misma, o el ordenamiento de los átomos no va a ser siempre el mismo. Vamos a tener diferentes patrones que nos permitan tener diferentes estructuras. Y obviamente, pues eso, repito, va a impactar en sus propiedades. Al final vamos a ver una tabla en la cual es muy representativa y nos va a permitir entender y visualizar de forma más general el impacto de la estructura con respecto a las propiedades de los diversos materiales. Bien, entonces aquí vamos a encontrarnos con estos tres casos, ¿no? Sin orden, orden de corto alcance y orden de largo alcance. Vamos a revisar uno por uno para que se entienda a lo que nos estamos refiriendo con respecto a esta situación del arreglo de los átomos. Bien, tenemos el caso de que no hay orden o sin orden. Aquí pues tenemos en este cuadro del centro
lo siguiente, no presentan ordenamiento regular los átomos. Pues ya es como que muy claro, ¿no? No va a presentar un patrón de ordenamiento, es como si lanzáramos monedas al piso, pues van a acabar distribuidas de forma aleatoria, no van a presentar un patrón, ¿no? Entonces, los casos en los cuales se puede presentar este no o este arreglo sin orden, por decirlo de alguna manera, pues son en los gases monoatómicos y en los gases inertes. Pues sabemos que el argón, el nitrógeno, pues son gases inertes, pero vamos a ver cómo pudiéramos entender a estos gases inertes ya con una representación gráfica. Pues aquí lo observamos, ¿no? Los gases, pues, una de las características que se puede identificar de este sin orden es la larga distancia que existe entre los átomos. Aquí observamos de aquí a acá, pues hay una larga distancia. Bueno, me voy acá, está bidimensional. Aquí tenemos una larga distancia, aquí también, entre pues también presenta una larga distancia. Y así entre todos los átomos presentes de estos gases inertes, pues es eso, ¿no? La larga distancia que existen entre ellos, por eso son libres, no sienten esa fuerza que limite su desplazamiento. Entonces, en este caso, por eso tenemos el caso de sin orden de los átomos. Principalmente, pues como ahí lo menciona, pues son en los gases en los cuales se presenta este comportamiento de sin orden. Obviamente, pues esto no va a formar un patrón que podamos decir o que nos permita decir que hay la presencia de una estructura cristalina. Entonces este sería el primer caso de arreglos de átomos, entre comillas, porque pues observamos si pues realmente no pudiéramos decir como tal que es un arreglo, pero es un caso que se puede presentar en los diferentes materiales. En esta situación o con respecto a estas condiciones, pues son los gases los que presentan sin orden entre sus átomos. Vamos a revisar el siguiente caso, que es orden de corto alcance. Vamos a leer lo que dice este recuadro del medio. Dice, este arreglo espacial de los átomos o moléculas se extiende solo a los vecinos más cercanos. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos. En el tercer cuadro de la derecha dice vapor de agua, nitrógeno, gaseoso, silicio amorfo y muchos polímeros. Bien, vamos a ver a qué se refiere ya más visualmente a este orden de corto alcance. Bien, nosotros tenemos aquí este silicato, tenemos aquí presente. Está unido o está enlazado con átomos de oxígeno. Aquí tenemos estos 4 átomos de oxígeno de color naranja. Bien, entre estos 5 elementos, pues sí existe pues ciertas características definidas, que pues es la distancia del enlace y el ángulo que se forma entre cada uno de los oxígenos. En este caso, pues entre cada uno de ellos se forma un ángulo de 109.5. En este caso, pues sí se presenta ese ordenamiento de corto alcance. Eso, pues, en la gran mayoría, podemos encontrar la estructura que se está formando a partir de estas características ya definidas. Estas características, pues, provienen básicamente de la naturaleza de los átomos y del enlace que va a formar esta molécula, ¿no? Estos átomos van a formar una molécula, o la unión de todos estos átomos que tenemos aquí, pues van a formar esta pequeña molécula. Dentro de los átomos, pues sí, repito, dentro de los átomos que están involucrados entre sí o que están enlazados entre sí, pues sí va a presentar pues pues ordenamiento a corto alcance. Aquí tenemos el caso de la molécula de agua. Aquí pues tenemos esta molécula del oxígeno con el hidrógeno. Ahí está, aquí tenemos nuevamente esta y observamos que entre ellas pues existen estas características del ángulo, el tipo de enlace que las está manteniendo unidas, y pues observamos, y entre ellas, entre esta molécula, más bien la molécula que está aquí presente, pues sí presenta ese ordenamiento a corto alcance entre sus átomos que la forman. Entre este mismo, pues también es la misma molécula que esta, presenta las mismas características del ángulo en el cual se encuentran cada uno de los átomos, así como la distancia del enlace. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros revisamos
la distancia de aquí a acá pues es grande. Si nosotros tenemos aquí que la cercanía de este átomo con respecto a este átomo es como máximo de 100 nanómetros, podemos decir que tenemos un orden de corto alcance. Pero si ya queremos comparar con otra molécula que anda dispersa por ahí, pues observamos que obviamente va a ser mayor estos 100 nanómetros o es una distancia mayor. Aquí no podemos decir que entre este átomo o esta molécula 1, perdón, y esta molécula 2 hay un orden. Mucho menos va a haber un orden entre esta molécula 1 y entre esta molécula 3. ¿Por qué? Porque están dispersas, o sea, no presentan un patrón en ordenamiento entre las moléculas. Otra cosa sería que tuviéramos aquí esta molécula, aquí tuviéramos otra molécula, aquí tuviéramos otra molécula que no estuvieran dispersas. Ahí sí estaríamos hablando de un ordenamiento de largo alcance como es el que vamos a ver a continuación. Pero en este caso observamos y no existe ese ordenamiento. Esto de aquí no existe. Están dispersas todas las moléculas entre sí, pero internamente entre las moléculas sí hay un orden de corto alcance. Esta que voy a poner de azul, este átomo de aquí de oxígeno, pues aquí tenemos o va a mantener siempre la misma distancia con este hidrógeno y con este otro hidrógeno, y repito, también el ángulo en el cual se está formando este enlace pues va a ser el mismo. ¿Sí? Aquí un ángulo X, desconozco cuál sea el ángulo, ahí se va a formar siempre ese mismo ángulo. Lo mismo aquí, este átomo de hidrógeno, este otro de acá, con respecto a este de oxígeno, sin importar que esté volteado, siempre va a tener este ángulo X y siempre va a tener esta distancia entre los átomos. Ya va a ser otro asunto cuando queremos, repito, comparar la posición de este, voy a retomar estos números, de esta molécula 2 con esta molécula número 3, pues ya no hay un orden, ya están todas circulando sin un orden fijo. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos este polímero, pues está formado por estos átomos, en este caso de silicio, que presenta características muy similares a los carbonos, por lo que podemos decir que tenemos aquí también un silicato. Forma, pues, podemos decir un polímero, ¿no? Un elemento que se repite varias veces a lo largo de una cadena principal. ¿Qué observamos? Que de aquí a acá pues vamos a tener el mismo ángulo, de acá a acá el mismo ángulo, la misma longitud, de aquí a acá el mismo ángulo, de aquí a acá el mismo ángulo, de aquí a acá el mismo ángulo, etcétera. Van a tener las mismas características con respecto al ángulo y la distancia entre sus enlaces. Pero si nosotros buscamos otra cadena de este tipo, vamos a suponer que la tenemos acá, pues la vamos a tener en otra posición totalmente distinta. Puede ser que la tenemos así. Y ya si comparamos esta molécula con esta molécula, pues tampoco vamos a presentar ese patrón que permita que nosotros digamos que vamos a tener una estructura. ¿Por qué? Porque no existe esa referencia similar ni para el lado izquierdo ni para el lado derecho. Vamos a tener aquí posiblemente otra posición de esa molécula, vamos a tenerlo así, pues obviamente es distinta con respecto a la posición, tiene las mismas características que esta de acá, esta va a ser igual que esta, pero orientada en otra dirección, y eso va a evitar o no va a permitir que tengamos un ordenamiento como tal, ¿sí? Entonces no sé si quede claro esto de ordenamiento a corto alcance, es nada más entre los átomos que forman una molécula. ¿Sí está claro esto que intento explicarles aquí? Ok, gracias. Ahorita ya vamos a ver más clara la diferencia con respecto a los ordenamientos de largo alcance. Pero esto, pues, repito, nada más es entre los átomos que forman una molécula. Ahí sí puede existir ese ordenamiento de corto alcance. Ya comparado con otras moléculas que estén al lado, pues ya no va a presentar ese ordenamiento y no vamos a tener ese orden a largo alcance, sino nada más entre los átomos. Bien, aquí tenemos el otro caso.
el otro caso que se presenta es el orden de largo alcance. Vamos a leer esta información para que esté más claro lo que tratamos de dar a entender. Los átomos o iones en estos materiales forman un patrón repetitivo regular parecido a una red en 3 dimensiones. Aquí pues ya está muy claro, ¿no? Es un patrón repetitivo en 3 dimensiones. O sea, vamos a tener lo mismo a la izquierda que a la derecha, lo mismo enfrente que atrás, ¿sí? Entonces eso ya nos está hablando de un ordenamiento. Los materiales o los ejemplos donde se presenta este ordenamiento pues en los metales, las aleaciones, los semiconductores, las cerámicas y algunos polímeros, como ya lo habíamos comentado. Algunos polímeros pues tienen la capacidad de presentar ese ordenamiento a largo alcance, pero son contados los polímeros que pueden presentar estas características. En su mayoría los polímeros presentan nada más ordenamiento a corto alcance, nada más ese ordenamiento entre los átomos que forman a una molécula, no entre las moléculas entre sí no forman ese ordenamiento. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? Aquí observamos y pues sí se ve claramente la diferencia. Aquí tenemos este átomo o ion con respecto a este átomo ion, con respecto a este, y observamos y presenta las mismas características de distancia horizontal, de distancia vertical, de distancia en el otro eje, que es hacia atrás. Este mismo hacia atrás pues también presenta las mismas características o presenta ese patrón de ordenamiento. En este caso pues tenemos un ordenamiento de largo alcance que ya nos permite decir que tenemos la presencia de una estructura cristalina en nuestro material. Aquí en esta imagen pues tenemos otro ejemplo donde se presenta exactamente lo mismo que hemos estado comentando con relación a los ordenamientos de largo alcance. Aquí podemos tener diversidad de átomos. Aquí podemos tener esos átomos azules, aquí uno rojo, aquí nuevamente un azul, de forma alternada otro rojo y nuevamente un azul, pero siempre se va a estar repitiendo también esa alternancia entre los átomos, ¿sí? Entonces, si aquí tuviéramos ese azul con 2 rojos y luego con 3 rojos y luego se presentara un azul y luego un rojo y luego un azul, que esa posición fuera de forma aleatoria, pues ya no está cumpliendo con ese criterio que es un patrón repetitivo, ¿sí? Tiene que ser el mismo patrón. Para decir en este caso que tenemos un azul y 3 rojos, pues sí tiene que repetir el azul y nuevamente 3 rojos y luego el azul, ¿sí? 3 rojos y ahora el azul, y eso sí nos puede, sí cumple el criterio de que hay un ordenamiento a largo alcance, porque hay una repetición que se puede decir pues cíclica, ¿no? Se repite un ciclo, otro ciclo, otro ciclo, otro ciclo y otro ciclo de átomos. Entonces aquí tenemos estos dos casos que podríamos considerar que ya sea para cerámicos o para metales, aleaciones. Este caso de acá pues es el grafeno. El grafeno podemos considerarlo como un polímero porque es a base de átomos de carbono. Entonces, ¿qué observamos? Aquí observamos los átomos de carbono, pero en este caso sí presentan ese ordenamiento. Aquí tenemos esta cadena, vamos a decirlo de esa manera, o ese grupo de átomos. Aquí tenemos el mismo grupo de átomos en otra posición y aquí tenemos otro grupo de átomos en esa posición y vemos la alternancia. O sea, aquí no tenemos este átomo de acá pues no lo vemos aquí, pero lo vemos acá. Entonces sí hay una alternancia. ¿Por qué? Porque aquí tenemos este átomo, este no lo vemos aquí, o lo vemos, pero es otro átomo que corresponde a otra parte de la segunda molécula que tenemos ahí, pero en la tercera, en el tercer grupo de moléculas sí se encuentra exactamente el mismo átomo en la misma posición. Y nuevamente aquí no lo encontramos, o sí lo encontramos un átomo, pero que forma parte de otra posición de la molécula de abajo, pero sí se presenta ese ordenamiento o ese patrón que se repite y se repite y se repite y se repite. En este caso, les vuelvo a comentar que pues es un material orgánico porque está a base de carbono y este es el ejemplo del grafeno, cómo está estructurado el grafeno.
El grafeno pues es de esos casos que pues son un material orgánico o se puede decir un polímero que presenta esas características cristalinas, ¿sí? Porque pues se presenta y se puede formar una estructura cristalina a partir del ordenamiento que presentan de largo alcance sus diferentes átomos, en este caso de carbono. Entonces, pregunta para ustedes si se ve la diferencia entre corto alcance y largo alcance. Ok, gracias. Gracias. Bien, con respecto a este arreglo de largo alcance u ordenamiento de largo alcance, pues ya comentamos que se va a formar una estructura cristalina. Así es como se le conoce a los diferentes ordenamientos de largo alcance. Dentro de esta estructura cristalina, pues nos vamos a encontrar con una serie de conceptos. Esos conceptos, pues es la red, la base y la celda unitaria. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos términos que son o que están relacionados directamente a lo que conocemos como estructura cristalina. Repito, esta estructura cristalina solamente se presenta en orden de largo alcance o arreglo de largo alcance. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Bien, tenemos el primer concepto que es red. La red es una colección de puntos llamados puntos de red, los cuales se arreglan en un patrón periódico de tal manera que los entornos de cada punto en la red sean idénticos. Una red puede ser uni-, bi- o tridimensional. Bien, ¿a qué se refiere con red? Es nada más el patrón de distribución. Aquí tenemos pues esta distribución, son puntos nada más, no son átomos. Son puntos de referencia donde vamos a colocar algo para presentar un ordenamiento o a partir del cual nosotros podemos decir que tenemos un ordenamiento. Son puntos de referencia nada más, no lo veamos como átomos, son puntos, como aquí lo indica, una colección de puntos llamados puntos de red que están ordenados de tal manera que forman un patrón. Bien, a eso es a lo que se refiere con red. Vamos ahora con el otro concepto que es la base. La base son los elementos que vamos a sustituir en cada punto de referencia de la red. Vamos a leer, dice grupo de uno o más átomos localizados en una manera en particular respecto uno de otro y asociados con cada punto de red. En otras palabras, estos son las representaciones de los átomos, estos puntos ya más grandes, que vamos a sustituir en cada punto de la red anterior y eso ya nos va a permitir obtener un ordenamiento o la representación de un patrón u ordenamiento de largo alcance que nos permita definir una estructura cristalina. Entonces, vamos a la siguiente. Si nosotros juntamos o posicionamos este átomo en cada punto de referencia de la red, pues nosotros ya estaríamos obteniendo esta parte de la estructura cristalina. Este lo ponemos acá, este lo ponemos acá y esta base lo ponemos acá, pues ya estaríamos obteniendo en este caso pues esta estructura cristalina, ¿sí? Ya es un ordenamiento periódico de los átomos. Pero podemos tener el caso donde tenemos otra red, aquí voy a poner una línea, voy a poner unos puntos donde pues tengamos obviamente aquí pues voy a poner otro color. Aquí tenemos una red, estos son los puntos de referencia donde vamos a posicionar a los átomos o donde están posicionados los átomos. Tengo esto, tengo este punto y este punto. Pero ahora puedo tener el caso donde tengo dos átomos distintos. Puedo tener un átomo de este tipo, ahí hueco, y puedo tener un átomo más grande y relleno. Listo. Bien, ya o más bien, dependiendo del tipo de enlace, el tipo de elementos que se estén uniendo, pues vamos a tener un caso en específico. Entonces, si aquí tengo este átomo y lo sustituyo acá, lo sustituyo acá, lo sustituyo acá, y lo pongo o queda con respecto a la naturaleza de su enlace en este punto, pues ya estaría obteniendo este átomo de aquí, este átomo de acá, este átomo de acá y este átomo de acá.
de acá. Pero tenemos otro elemento. Ese otro elemento lo voy a sustituir en los otros puntos de la red o los otros puntos de la referencia, donde voy a colocar los átomos. Aquí, acá, acá y hasta abajo, que serían los que están en negro. Este átomo de acá y este átomo de acá. Observamos y tiene ese patrón. Tenemos un átomo vacío o un átomo blanco, uno negro, uno blanco, uno negro, uno blanco, uno negro, uno blanco y uno negro. Y observamos las distancias. Entre los átomos, pues existe esa misma distancia. Tenemos este con respecto a este es una misma distancia, este con respecto a este es una misma distancia, este con respecto a este es una misma distancia y este con respecto a este es una misma distancia. Y ahora si comparamos todos los blancos, pues vamos a obtener una misma distancia. La distancia de aquí a acá, voy a poner mejor la recta. Voy a borrar esto de aquí. Ahí, bueno. Ahí está. Voy a borrar nada más esta última línea amarilla que queda un poco chueca. Voy a tomar la recta. Ok, la distancia de aquí a acá va a ser la misma que de aquí a acá y la misma que este átomo con respecto a este átomo. Y así si comparamos cada una de las características va a ser lo mismo. Vamos a tener las mismas distancias, vamos a tener las mismas tendencias con respecto a la posición de los átomos. Aquí tenemos una alternancia. Tenemos repito, un átomo blanco, un átomo negro, un átomo blanco, un átomo negro, un átomo blanco, un átomo negro. Así lo vamos a tener en toda esa red. Recordamos, red es la posición de referencia y la base son los átomos donde vamos a posicionar cada uno, o donde se van a posicionar cada uno de esos átomos dentro de la red. Y podemos tener también este caso de acá, donde ya tenemos tres átomos distintos, uno blanco, uno negro y un puntito, blanco, negro, punto, blanco, negro, punto, blanco, negro, punto. Lo mismo, revisamos las distancias entre todos ellos y va a resultar que son las mismas, que es un arreglo repetitivo y tanto la red como el átomo, los átomos, pues nos están permitiendo definir a una estructura cristalina. Obviamente esta número 1 pues va a tener diferentes características que esta número 2 y obviamente que esta número 3. O sea, son distintos, son estructuras cristalinas porque presentan esa periodicidad o esa repetición, pero tienen diferentes características con respecto a los átomos y con respecto a sus posiciones, que se repiten sí, pero son diferentes entre cada uno de estos arreglos. El 1 es diferente que el 2 es diferente que el 3 es diferente al 1, y así podemos definir que son diferentes, pero al final de cuentas sí tenemos una estructura cristalina porque se presenta ese ordenamiento periódico. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Ok, gracias. Bien, tenemos otro término que se conoce como celda unitaria. Dice, es el agrupamiento más pequeño de átomos que conserva la geometría de la estructura cristalina y que al apilarse en unidades repetitivas forman un cristal. Bien, aquí tenemos este otro ejemplo, este de aquí arriba. Ahí tenemos un ordenamiento de largo alcance. Tenemos este átomo que con respecto a este, pues tienen una misma distancia entre sí, tanto para la derecha, izquierda, arriba y abajo, pues presentan las mismas características. Si nosotros trazamos una figura geométrica básica, que en este caso sería un cuadro, pues estaríamos obteniendo lo que está aquí representado. Entonces, pues observamos y dice, pues mira, forman cuadritos, cuadritos, cuadritos. Entonces, la celda unitaria es la sección o la geometría más pequeña que nosotros podemos observar. Dice, pues forman cuadritos. La celda unitaria en este caso, pues va a ser esta, que está aquí representada. Esta celda es la que está repetida a lo largo del ordenamiento de los átomos. Observamos, aquí tenemos esta, aquí se vuelve a repetir aquí se vuelve a repetir este cuadro, aquí se vuelve a repetir este cuadro, aquí se vuelve a repetir este cuadro. Entonces la sección más pequeña que nosotros podemos representar con una figura geométrica se le conoce como celda unitaria. En este caso la celda unitaria
de este ordenamiento de átomos pues va a ser este cuadro. Aquí tenemos otro, la segunda figura, donde ya se forma un cubo. En la de arriba pues observamos un plano bidimensional, donde observamos que se forma un cuadro. Pero pues de forma o en un caso real pues estaríamos teniendo ya una representación en 3 dimensiones. En este caso de la segunda imagen o de la imagen del medio, pues la figura más pequeña que nosotros podemos representar es un pequeño cubo. Aquí tenemos este caso de acá, donde pues la representación más pequeña pues, sería un cubo con algunos elementos que están dentro de la pared, que vamos a verlo más adelante en estos casos. Entonces se pueden representar pequeñas secciones o pequeñas geometrías que se van a repetir a lo largo del ordenamiento. Nosotros si aquí nos vamos pues estaría repitiendo ese cubo de esta manera, la cual nos va a permitir decir que pues este cubo es la celda unitaria porque se repite a lo largo de nuestro material. Ahí está. Ahí está. Ese es el cubo. Esa sería la celda unitaria para el caso de la figura de medio, que tenemos un ordenamiento distinto al de la figura de hasta arriba. Y aquí tendríamos otro caso que está representado de esta manera. Podemos representarlo, la celda unitaria o la pequeña sección que representa a todos los átomos de esta manera, o podemos representarlo de esta manera. Estas son las dos representaciones que podemos utilizar para poder mostrar esa celda unitaria. Entonces, en este caso vimos lo que es la red, que son los puntos de referencia, la base, que son los átomos que vamos a posicionar en la red, y la celda unitaria, que es el ordenamiento, la representación geométrica más pequeña que representa al total de todos los átomos que forman nuestro material. Bien, vamos a la siguiente. Bien, aquí ya tenemos como que más bien un ejemplo de lo que representan esas estructuras cristalinas y los, más bien materiales cristalinos y los materiales amorfos. Bien, aquí tenemos lo que se conoce y repetimos y ya hemos estado comentando lo referente a ordenamiento de largo alcance o lo que conocemos como materiales cristalinos. Aquí, a pesar de que hay largo alcance, pues sí llega a haber ciertas variaciones que no permita que se repita a lo largo del material, pero sí en gran parte del material pues se presenta ese ordenamiento. Aquí observamos estos átomos que forman como que esta forma hexagonal, pues el hecho de que esté repetido varias veces esta forma hexagonal en el material nos permite decir que tenemos un material cristalino, porque a pesar de que son pequeñas secciones del ordenamiento, pero esas pequeñas secciones se repiten a lo largo del material, obviamente con una orientación poco diferente, pero a final de cuentas pues sí se presenta un conjunto de muchos átomos representando ese ordenamiento a largo alcance. Ya de forma ideal pues tendríamos esta figura de acá abajo. Aquí sería un caso ideal o un caso que estaría representando de forma ideal, que no existieran esas pequeñas variaciones con respecto a la dirección y que efectivamente en todo el material se presentara esta estructura cristalina. Entonces, en este caso, pues podríamos estar hablando de una estructura ideal, ¿sí? En esta figura ya de esta ilustración observamos si están perfectamente orientado o posicionado cada uno de los átomos, se repite esa tendencia a lo largo del material. Observamos que pues aquí en el plano de 2D se puede observar que pues efectivamente cumple con ese criterio de que hay una repetición periódica entre los átomos correspondientes, entre las distancias, entre los diferentes átomos también que puedan estar presentes en un material. Ya viendo pues más realmente esta estructura cristalina, pues aquí estaríamos observando esta tercera figura o esta cuarta, bueno, sí, la cuarta figura que tenemos aquí presente, esta que estoy encerrando con rojo, pues ya es lo que podemos ver en un microscopio, ¿no? Obviamente, pues aquí no se ve a nivel atómico, vemos así como que en una masa grande, pues ese ordenamiento, pero vemos aquí la tendencia de estas líneas que están aquí,
A pesar de que pues, se ve por la posición del material un poco inclinado, pero es una línea que presenta un ordenamiento a lo largo del material de sus elementos. Entonces observamos si esto pues quiere decir que tenemos un material cristalino, ¿sí? Sería el ejemplo de un material cristalino que sí presenta determinados defectos, que son los que, bueno, vamos a ver ese tema de defectos un poquito más adelante, pero pues en la mayoría del material pues se presenta esa tendencia. Si tenemos el caso contrario, el material cristalino, pues obviamente es el material amorfo que presenta un sinorden o un orden a corto alcance. Aquí observamos en esta imagen de aquí, pues esa distribución aleatoria de cada uno de los átomos o de los elementos que están presentes en nuestro material. Aquí pues ya lo vemos, repito, como de forma ideal, que no lo es ese desordenamiento. Aquí presentamos el silicio, el sílice. Recordamos que pues, es la base del vidrio. Ya habíamos comentado que el cristal, como lo presentamos anteriormente en esta de largo alcance, pues observamos y nuevamente tenemos estos elementos, pero aquí tenemos el cristal. El cristal pues está procesado de una manera distinta que permite que se haya esa presencia del ordenamiento a largo alcance. Y tenemos el vidrio, que ya habíamos comentado también en alguna sesión anterior, que podemos tener vidrio o el vidrio principalmente presenta esta desorganización de sus átomos. Entonces aquí tenemos dos elementos o dos materiales que presenta el caso de ordenamiento y desordenamiento, que sería el vidrio y el cristal. Entonces aquí observamos, y creo que es muy claro, ¿no? Cuando tenemos o podemos decir que tenemos un material amorfo es cuando hay un desordenamiento, cuando tenemos un material cristalino presente desordenamiento. Y aquí observamos pues en un microscopio pues ese desordenamiento. No hay como que esas líneas que son visualmente perceptibles. Y aquí no podemos trazar esas líneas porque no tenemos la referencia para hacerlo. Por lo tanto, nos está indicando que no tenemos un material con ese largo alcance o un material cristalino. Aquí lo que tenemos pues es un material amorfo. Se observa claramente que no presenta ese ordenamiento, ¿no? Entonces aquí pues ya podemos entender que cuando tenemos un ordenamiento a corto alcance o no tenemos ese ordenamiento, pues vamos a tener un material amorfo. Y cuando tenemos ese ordenamiento a largo alcance, cuando comparamos diferentes átomos, tanto para arriba, para abajo, para enfrente, para atrás, y presenta ese patrón de distribución, pues tenemos un material cristalino. Bien, aquí tenemos esta representación de bloques y que nos da a entender un poquito lo que habíamos comentado al inicio de la sesión, que pues gran parte de las propiedades de los materiales pues dependen obviamente del ordenamiento que presenten sus átomos, pero no es lo único que va a definir las propiedades de los diferentes materiales. La primera pues va a ser la composición, qué tipo de elementos vamos a utilizar para obtener nuestro material. Ok, ya decidimos que estos elementos van a formar parte de nuestro material o nos van a permitir obtener un material. Bueno, ya dependiendo del tipo de elementos y la naturaleza del proceso, pues vamos a obtener un tipo de enlace. Ya habíamos comentado y de hecho vamos a dar un repaso en la siguiente sesión de los enlaces. Podemos tener un enlace iónico, un covalente, un metálico, enlaces secundarios podemos tener por ahí también. Y eso también va a definir el tipo de propiedades que vamos a tener. Y otra condición que nos va a definir esas propiedades pues es la estructura o la distribución de los átomos que estén presentes en nuestro material, en caso de que tengamos ese ordenamiento. Si no tenemos ese ordenamiento, pues decimos que tenemos un material amorfo, por lo tanto no tenemos una estructura, pero tenemos un material amorfo que también va a depender del tipo de enlace y el tipo de composición para definir sus propiedades. Entonces estas tres condiciones o estos tres parámetros son fundamentales para definir el tipo de propiedades. Con respecto a las estructuras, dependiendo de las posiciones de los átomos y la celda unitaria que esté presente, pues ya podemos darnos idea del tipo de propiedades que se pueden presentar o que podemos tener en nuestro material que hayamos obtenido. Obviamente ya con base a las propiedades, pues nosotros podemos definir las aplicaciones en el cual pudiera ser funcional nuestro material. Pero, repito, estas tres condiciones son fundamentales
para obtener o el que va a definir las propiedades de nuestro material. La composición, nos referimos a los elementos utilizados, el enlace, a partir de esos elementos cómo se van a unir, con base a esa unión y con base al posible ordenamiento que presenten esos átomos que conforman nuestros materiales, pues se va a obtener una estructura o no se va a obtener una estructura. Y con base a ese ordenamiento o no de nuestros átomos, al enlace y a la composición, nosotros vamos a obtener nuestras propiedades y a partir de nuestras propiedades podemos definir las posibles aplicaciones que puede tener nuestro material. Bien, muchachos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Así es. Así es, así es. Sí, vamos a ver esas características que posteriormente cuando lleven la asignatura de manufactura, pues son elementos que nos van a permitir seleccionar algún tipo de manufactura o la manufactura más apropiada para tratar los diferentes tipos de materiales. Por decir, si nosotros tenemos un acero que no presente tanta resistencia mecánica, pues podemos aplicar un tipo de manufactura, ¿no? Si presenta mucha resistencia mecánica o es muy duro, tenemos que aplicar otro proceso de manufactura. Entonces, depende mucho estas características, como bien comentas, que vamos a revisar y que vamos a determinar a lo largo de esta unidad para poder seleccionar los procesos de manufactura más adecuados para los diferentes tipos de materiales. Entonces, con base a eso, vamos a ir revisando las estructuras o los enlaces que se van a presentar en los metales, en los cerámicos, en los polímeros, en los materiales compuestos. En materiales compuestos es un poquito más complejo porque como podemos trabajar con láminas metálicas o con fibras metálicas y matrices poliméricas o matrices cerámicas, pues ahí es una combinación, ¿no? Una combinación, hablando de la estructura y de la composición, es una combinación que obviamente nos van a definir las propiedades, pero sí es un poquito más complejo porque estamos hablando con respecto a materiales compuestos de la combinación de diferentes tipos. Pero sí vamos a revisar cada uno de los materiales con base a todo esto que está presente en esta lámina, qué tipo de propiedades vamos a obtener, ¿sí? Las posibles aplicaciones que vamos a tener, que ya más o menos pues hemos visto y tenemos un panorama más grande que fue con base a los conocimientos que adquirieron en la primera unidad, ya podemos pues tener o visualizar de manera más sencilla las posibles aplicaciones con base a sus propiedades. Pero sí es lo que vamos a ver a lo largo de esta unidad. No sé si tengan alguna pregunta o comentario complementario a lo que dijo su compañera. ¿No? Bien. Ok, gracias. Bien, aquí tenemos esta tabla que con base a los elementos que habíamos mostrado anteriormente en ese diagrama de bloques, pues podemos tener, ¿no? Esas diferentes combinaciones que pudiéramos obtener. Por decir, si trabajamos con una composición de átomos no metálicos, pues vamos a obtener una estructura cristalina, ¿sí? Y vamos a obtener un enlace covalente y el material que vamos a obtener pues, es un cristal a partir de enlaces covalentes. Con respecto, si trabajamos con átomos metálicos, vamos a obtener una estructura cristalina, va a ser un enlace metálico. Repito, vamos a dar un repaso. Esto ya se tuvo que haber revisado en química, pero vamos a dar un repaso para reforzar esa parte de los enlaces. Y en este caso de los átomos metálicos, pues vamos a obtener un cristal metálico. Iones metálicos y no metálicos, vamos a obtener una estructura cristalina a partir de un enlace iónico y vamos a obtener un cristal iónico. Con respecto a este, pues sería básicamente los cerámicos, ¿no? La unión de un metal con un no metal, pues se genera un enlace iónico, ese enlace iónico pues genera ese ordenamiento y obviamente nos va a llevar a tener un cristal iónico. Átomos metálicos y no metálicos es otro caso donde podemos tener la mezcla de esos metales y no metálicos. Aquí estamos hablando de iones, vamos a explicar también en su momento lo de iones y los átomos. Aquí también
En este caso podemos tener ambas situaciones, una estructura cristalina y una estructura amorfa. ¿Por qué? Porque se van a ver involucrados dos tipos de enlaces, el enlace iónico y el enlace covalente, y esto nos puede dar un material que no es ni como tal totalmente cristalino ni como tal totalmente amorfo, sino es parcialmente cristalino. Aquí las moléculas, pues lo mismo, podemos tener una estructura cristalina o un material amorfo, ya que es a partir de un enlace covalente que, a diferencia de un enlace iónico, permite como que mayor flexibilidad en la posición de los átomos, y pues aquí como tal pues no obtendríamos un material cristalino, tendríamos lo que se conoce como un material molecular. Pero bueno, en su momento vamos a ver cada uno de estos casos, pero es con lo que nos vamos a estar encontrando a lo largo de esta unidad. Entonces, repito, la siguiente sesión pues ya estaríamos llevando a cabo un resumen o un repaso más bien correspondiente a los enlaces, para que quede bien claro eso de los enlaces, que sí me preocupa que entiendan bien. No dudo que pues muchos de ustedes recuerden, pero va a haber algunos que en su momento a lo mejor no les quedó tan claro, y espero que con el repaso que hagamos en la siguiente sesión pues ya les quede mucho más claro esto de los enlaces, que está muy fácil, está muy digerible y es muy importante con respecto a lo de los materiales. Bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, muchachos, con respecto a esto. Ok, gracias. Bien, entonces un pequeño resumen de lo que vimos ahora. Pues vimos los posibles arreglos que pueden adquirir los átomos. Ya vimos que puede existir un ordenamiento sin orden, un ordenamiento a corto alcance, que es entre las moléculas, los elementos o los átomos que forman una molécula, y de largo alcance es cuando tenemos los átomos que se presentan ordenados ya a distancias más largas, ¿sí? Que hay un ordenamiento de forma periódica, tanto bidimensionalmente como tridimensionalmente, lo que nos permite definir o nos permite determinar que tenemos una estructura cristalina. Si no existiera ese ordenamiento, pues decimos que tenemos un material amorfo. Repito nuevamente, pues tenemos una combinación de parámetros que nos permiten definir como tal las propiedades. Uno de los más importantes pues es la estructura cristalina o el ordenamiento que pueda presentar un material, obviamente adicionando el criterio de la composición y del tipo de enlace, pues va a definir mucho más la propiedad. Pero uno de los parámetros fundamentales, repito, pues es la estructura cristalina. Pues lo tenemos en el caso de los cementos, ¿no? La industria cementera, pues una de las bases en las cuales se apoyan para definir o para decir que tienen buenas propiedades sus concretos, pues sus cementos, es a partir de la estructura cristalina. Es por eso que cuando se procesa o se obtiene el cemento, se toman muestras para poder determinar la estructura cristalina del material que se está obteniendo. Lo que se procura es de que se obtenga siempre la misma estructura para mantener esas propiedades que presenta el cemento. Algo que hace Cruz Azul, que no digo que no haga Cemex o Holcim, las otras empresas, pero bueno, yo lo que tengo conocimiento pues es de esta empresa mexicana, es de que ellos cuando toman de forma aleatoria muestras, determinan su estructura y verifican que se obtenga la estructura cristalina esperada. ¿Cómo se obtienen o cómo se realizan estas mediciones? Se lleva a cabo a partir de un equipo que se llama equipo de rayos X. Y ya lo que se aplica ahí, o el principio, es la difracción de rayos X, la cual es muy característica, y con base a los datos que nos arroja este equipo nosotros podemos definir la posición de los átomos que conforman nuestro material. Entonces, en este caso, ya conociendo y teniendo este equipo, obviamente, pues tomamos la muestra y conocemos la estructura, y si está la estructura deseada, pues está bien nuestro proceso, la cantidad de nuestros materiales o materias primas que estamos utilizando para obtener
el cemento. Pero ¿qué ocurre si obtenemos una estructura diferente a la deseada? Pues ya van a cambiar las propiedades del cemento y obviamente no se va a comportar como nosotros deseamos o como en este caso la empresa desea. Posiblemente pues ya su resistencia a la compresión sea diferente, la adhesión entre sus átomos sea diferente, o sea, ya empieza a influir drásticamente en las propiedades mecánicas. Entonces, cuando ocurre eso, pues empiezan a revisar, ¿no? Pues qué temperatura tenemos en el proceso, si está bien la dosificación de las materias primas para obtener nuestro cemento, tenemos humedad, o sea, ya se empiezan a buscar elementos que sean factores para obtener otra estructura. Entonces, por eso esta parte de la estructura cristalina o de la estructura de los materiales, pues es sumamente importante porque define en gran parte las propiedades, en este caso mecánicas, de los materiales. También define obviamente las otras propiedades como son eléctricas, ópticas, térmicas, etcétera. Entonces, por eso es muy importante este tema de estructura cristalina. Por ahí vamos a ver algunos ejemplos de cómo se determina algebraicamente la estructura cristalina. Vamos a ver de las estructuras más básicas, vamos a ver los tipos de estructura, los tipos de ordenamiento que puede presentar en un material, que pues eso va a ser parte también de su proyecto de esta unidad, que ustedes hagan ahí una maqueta de una estructura. Pero bien, más adelante vamos a tocar ese tema. Pero es muy interesante esto, de hecho, son temas de doctorados, ¿no? El determinar las estructuras de ciertos materiales. Hay técnicas muy complejas que nos permiten determinar si es un material nuevo, que nos permiten determinar, o métodos que nos permiten determinar el tipo de ordenamiento y como tal podemos definir el tipo de estructura. Cuando no es un material nuevo y cuando ya está reportado es mucho más fácil porque ya tenemos gráficas de referencia para comparar si obtuvimos lo deseado o no. Repito, cuando son materiales conocidos, cuando son materiales nuevos, pues es mucho más complejo porque no tenemos nada de referencia, ¿no? Pero esto es repito, muy interesante, muy importante. Para los que trabajamos en materiales, pues sí es un tema de bastante interés. Repito, porque podemos ya determinar muchos o explicar muchos de los fenómenos que puede experimentar un material. Bien, no sé si tengan preguntas hasta aquí. Por mi parte, pues sería todo. No sé si por ahí se les generó de último momento alguna pregunta o comentario, muchachos. Ok, bien, entonces ok, gracias, muy amables. Voy a parar la grabación y bueno, ya va a estar cargada ahí donde habitualmente la subimos.